somos política y somos gestión. ¿Se acuerdan cuando querían vender Antel? Decían que Antel era ineficiente, que no estaba a la altura de los acontecimientos, que estaba mal gestionada. ¿Quién la gestionaba en ese momento? ¿Y nosotros qué hicimos? Pusimos a Uruguay liderando las telecomunicaciones a nivel latinoamericano y mundial. Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen a los candidatos, analizamos algunos de sus acontecimientos de la semana en la carrera electoral. Política y gestión. Así se vendió Carolina Cose con varias soluciones a su presidencia en Antel durante un acto en Melo, donde estuvo con los otros precandidatos del Frente Amplio. Pero su última semana tuvo de todo un poco. Si hasta bailó durante el acto de lanzamiento de una lista que lo apoya, además anduvo por Cerro Largo con sus competidores en la interna y también recorrió algunos pueblos más chicos. Pero, ¿cómo hace esta candidata que fue ministra? Una ministra que era muy cortante, en muchas ocasiones distante con los medios, para ahora acercarse al electorado. Martín Tócar, que sigue a la precandidata, nos va a contar algunas cosas que se ven de Cose y otras que no tanto, pero que también dicen cosas. Bueno, Martín, vos has estado en varios actos de la precandidata, también has seguido sus actuaciones como ministra. ¿En qué cosas las ves más cercanas? ¿Es así realmente? Por ejemplo, la semana pasada estuviste en un acto donde terminó bailando el tema Todo Cambia de Mercedes Sosa. Sí, eso fue en un acto el lanzamiento de la lista amplia, la lista de independientes que apoyan su candidatura. Está el ministro de Industria y su sucesor, Guillermo Monsechi, también Carmen Beramendi, pero sí, fue una jornada que permitió ver un aspecto de la precandidata que tiene que ver más con la informalidad, ¿no? Si se quiere, que al término del acto más protocolar, tomaron el escenario Ana Prada y Pata Kramer, que es integrante del comando de campaña y está en pareja con Ana Kramer, que aparte tienen un bebé que todo formó parte como de un... Hugo, ahí va, que también se metió en la campaña y decía Pata que la única palabra de 4 sílabas que dice es Carolina, que dice Carolina y Pani, que eso es todo lo que importa. Entonces hubo como un momento ahí de cercanía también que es parte de lo que intenta transmitir Cose en sus recorridas. Ese día estaba Cose sentada y después como que se empezó a parar y la gente le empezó a rodear. Ahí está, sí, ella estaba saludando a la gente como al fondo de la sala y cuando vio que sonó Todo Cambia, como que le vino el alma al cuerpo así y fue caminando y medio que balanceándose hacia donde estaba la música y terminó con otras mujeres ahí un poco que cantando y bailando un tema también tan emblemático para la izquierda y para el frente. Por ejemplo, otros datitos así de la campaña de estos últimos días de Cose. El domingo estuvo de recorrida por el Santoral en Canelones, ahí visitó San Bautista, San Ramón, pero en el medio hizo una parada en Pueblo Castellanos, que es sobre la Ruta 6. Lo curioso por ahí es que la organización se quedó sin micrófono y entonces lo que hicieron fue formar una rueda de silla de plástico donde se la veía a la precandidata hablando, como también ha hecho en otras instancias en capaz que algunos barrios o en pueblitos más chiquitos. Pero este fin de semana ella va a seguir recorriendo Canelones. El sábado va a estar con Mujica en una actividad de agro y después está en Juanico, en esto que le dicen el Agite 609 del MP. Ahí hay una particularidad y una diferencia entre las campañas de Carolina Cose y Daniel Martínez, que es su principal competidor y es hoy en día el favorito, es que Cose está recorriendo mucho más comité de base, o sea, mucho más a lo pequeño. En cambio, la organización de Martínez ha privilegiado, si se quiere, como espacios de más amplitud. Por ejemplo, en vez de ir tanto a comités
se reúnen coordinadoras, que son las que agrupan a los comités de distintas zonas. Eso como un detalle también de hacia dónde apunta COSE, que también tiene que hacerse más conocida que Martínez entre la militancia de base del Frente Amplio y tener más una cercanía que quizás Sí, Martínez que ya de otras mandos... campañas o de un rol mucho más cercano a la gente ya lo tiene. Sí, que al fin y al cabo además son los, como ya dijimos en otras ediciones de La Mesa Chica, son los que terminan votando en la interna, son ese núcleo duro. Pero más allá de eso, COSE también está dando algunas señales que comentábamos y que vimos, que por ejemplo es que en los últimos días empezó a usar un pañuelo tricolor, rojo, azul y blanco con los colores del frente. No es que ahí va, no es que sea hincha de Nacional. No precisamente. Pero por ejemplo, lo que averiguamos de dónde surge ese pañuelo, de dónde viene la historia. Resulta que se lo regalaron en un comité de base, que era justo lo que vos decías, en una de esas recorridas. Fue el 25 de abril en el comité Martín Fierro, en Montevideo, este comité queda en Martín Fierro y Boulevard Artigas. Ahí donde hay en uno de los comandos del ejército, donde también está cerca de Canal 5, una zona de viviendas. Bueno, allí una militante se acercó y le dio un regalo que le dijo que guardaba desde el año 1971, la fundación del Frente. Y bueno, esta militante se llama Yolanda Mascaró, tiene 85 años, vive en el barrio de La Blanqueada, en ese complejo de viviendas, junto a su esposo, Juan Ramón Jiménez, de 92 años. Ella es médica pediatra y según contó, toda la vida militó como Frente Amplista Independiente, hacía el famoso puerta a puerta que le dicen. Y bueno, y cómo surge este pañuelo, de dónde viene. Bueno, la mujer en un acto que había al frente para 1970 tenía un vestido azul, pero como que veía que era muy apagado. Eso fue lo que me contaba. Entonces lo que hizo fue una tienda y vio ese pañuelo rojo, azul y blanco y le pareció que era como una ocasión para darle un toque de color a su vestido para ir al acto. Y bueno, fue así que de ahí en más lo guardó, lo usaba para cada acto. Obviamente lo guardó sin pensar que iba a ser para Carolina COSE, capaz que para dejárselo a sus nietos, para después o quién sabe qué. Pero cuando se enteró, ahora ya ella no va tanto al comité, pero sí trata de estar en todos los actos que hay, cuando el comité trae alguna personalidad o algo. Y bueno, cuando se enteró que iba a COSE, se propuso regalárselo y así lo hizo. Ella dice que no está sectorizada, pero claro, que ya sabe a quién va a votar en la interna. Y así como ese hay bastantes otros, digamos, casos como de encuentros mínimos que COSE va hilvanando en su discurso y los va incorporando. Por ejemplo, cuando se presenta en otro lugar y dice, no, porque el otro día una niña vino y me dijo, como dijo hace una semana, que quería ser presidenta quizás en un futuro, y utiliza eso, incorpora eso a su discurso para, bueno, transmitir ciertas ideas. El otro día en la presentación de la lista amplia contaba, por ejemplo, ahí que reflexionaba acerca de todo eso y decía que estaba aprendiendo mucho de la campaña y que era impresionante y muy gratificante todas esas historias que le acercaba a la gente. Claro, son todos recursos que usan los candidatos como para tratarse de mostrar más cercanos, sobre todo cuando la gente que está en el contacto mano a mano, que está acostumbrada a verla por televisión, o a veces saben ni verla. ¿Y en qué otras cosas se la puede ver? Mirá, a COSE así cercana. En las últimas semanas hemos tenido varias. Ahora bien fresquito está un video de la agrupación Jóvenes con Carolina, que digamos es un espacio de jóvenes que la apoyan e impulsan su candidatura, que bueno, hicieron un video con preguntas más fuera de tono de la campaña, y por ejemplo de si la milanesa va con puré o con fritas. Sí, bancó la pizza con ananá, polémico. Sí, polémico. Ese tipo de preguntas que en realidad pueden definir una elección también, ¿no? Porque ¿por qué no? También hay ideología detrás de la elección culinaria. Pero otro caso peculiar o que llamó la atención tenía que ver con el Día de la Madre. Ese día COSE publicó un video incluso que apareció en la transmisión del Clásico, en el que mostraba por primera vez la intimidad de su familia, en el sentido de mostrar, por ejemplo, fotos de sus hijos, incluso de recién nacidos o en la bañera, y a ella relatando desde su rol de madre
un diferencial que tiene para empezar con todos los restantes precandidatos porque es la única mujer. Entonces eso también fue muy significativo. Después, lo típico de todos los actos, pero en los que también esos detalles que indican que se quiere mostrar como una persona afable, empática. Por ejemplo, hace poco pasó que un artesano le regaló una flor y le terminó besando la mano y bueno, quedan bromeando con eso y eso por supuesto que después va a las redes y se replica intentando justamente transmitir. Claro, Cose, por ejemplo, en una entrevista con Desayunos Informales contaba que le gustaba hacer asado, pero que no era de la que estaba todo el tiempo arriba de la carne, sino que ella le metía la leña y después, una vez que hacía leña, metía ahí abajo y ya está, con las brasas lo dejaba hacer. Pero, por ejemplo, con sus hijos también ve algún capítulo de Game of Thrones, según sabemos. Ahí va. Nos llegó que mira Game of Thrones con su familia. Que miraba, claro, porque ahora terminó sin spoilers esto. Que miraba con su madre y sus 2 hijos, se juntaban a ver Game of Thrones. Y bueno, una serie que también, a la que también acudieron precisamente los jóvenes con Carolina, a través de memes, que la comparaban con el personaje de Khaleesi, de Daenerys. Yo no miro la serie, te confieso, tampoco, pero bueno, me estuve adentrando rubia, ¿no? Únicamente por temas políticos y ahí está, que es una muchacha rubia que bueno, que pintaba, y ahora sí vienen spoilers, pintaba como una de las que se podía quedar con el trono y efectivamente luchó para eso y bueno, que llegaba con una promesa de liberar a los pueblos y del sometimiento. Así y del yugo de la esclavitud. Los seguidores de Cose y de esta muchacha de Game of Thrones estaban de parabienes. Exacto. Entonces la comparación era obvia, ¿no? En nuestra Khaleesi, hasta una diputada, Betiana Díaz, bromeaba con eso en Twitter y los jóvenes con Carolina también. Y Cose también retribuía ese juego, digamos, pero todo así en tono lúdico. ¿Qué pasó? En el penúltimo episodio, ese personaje es responsable de un genocidio, básicamente. Cayó la estantería. Agarra el dragón y quema a todo un pueblo, mujeres, niños. Bueno, ahí terminaron las comparaciones. Obviamente esto fue motivo de broma, tanto entre los militantes de Carolina como en otras tiendas políticas, que bueno, que obviamente los guionistas ahí le jugaron una mala pasada. Me imagino. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de la interna de Cose con Martínez. Hoy el precandidato estuvo en ADM, donde mostró algunas de sus ideas para gobernar y habló sobre el liderazgo que pretende llevar adelante. Vamos a escucharlo. Uruguay está demasiado acostumbrado a los líderes mágicos que mandan, pegan un grito y todo el mundo tiene que agacharse a hacer lo que esa persona dice. Yo creo que eso es sinónimo de fracaso. Bueno, enigmática frase de Martínez sobre los líderes mágicos y sobre la historia de Uruguay, pero vamos a hablar de esta interna que lo tiene enfrentado con Cose, con Andrade y también con Vergara, centrándonos en por lo menos Martínez, que parte como el gran favorito, y Cose, que es como la inmediata perseguidora. La precandidata habla de un cruce de caminos, incluso dentro del frente. En este acto en Castellanos que mencionábamos antes, dijo que el 30 de junio se va a decidir qué forma de construir política va a marcar el perfil del próximo eventual gobierno del Frente Amplio. Pero Martínez, por su lado, hoy estuvo en ADM con empresarios defendiendo su nuevo impulso, como él dice, su eslogan. Habló de gestión de proyectos. ¿Cómo se para la precandidata frente a Martínez cuando el exintendente es el favorito? Sí, ahí hay distintas cosas para analizar. En primer lugar, esto el cruce de caminos, la metáfora que elige Cose como para un poco ilustrar lo que va a suceder ahora en las internas, pero sobre todo octubre. Pero lo que sí reivindica es que la elección empieza ahora, en el próximo mes. Y ella lo lleva por el lado de, lo que yo propongo es un camino. Ella después también usaba la imagen de una autopista, una misma autopista, pero por distinto carril. Vendría a ser como el cambio dentro del cambio, que también se ha escuchado. Bueno, y detrás de todo este juego de metáforas
también lo que hay que destacar son ciertas similitudes entre Cose y Martínez en cuanto a sus antecedentes o su origen político, incluso desde lo discursivo, que también terminan diferenciándose en esas imágenes que usan nomás y no tanto a nivel de propuestas o de programáticas, por lo menos. Ambos reivindican la gestión como un aspecto central. Los habrás escuchado a los dos hablar de transversalidad y interinstitucionalidad, y eso todo tiene que ver con cuestiones más tecnocráticas que políticas, si se quiere, porque no es una discusión. O sea, nadie te va a decir que está en contra de la transversalidad. Y bueno, en ese sentido, cada uno lo que se ve es que intenta destacar cómo ellos, o los logros que ellos han conseguido utilizando esas herramientas. Hoy Martínez en ADM, bueno, tomaba el caso de la intendencia, la gestión por proyectos, los compartimentos estancos que pasaron a ser, según dice, una gestión orientada por proyectos y en equipo. Y bueno, ese es un poco el discurso que se va poniendo en oposición. Si bien hay como que es verdad que falta la parte más fuerte de la campaña, donde además empieza la campaña de propaganda en televisión, de momento no hay enfrentamientos claros y por lo menos Cose no ha mostrado esa línea. No hay, entonces, por ejemplo, ¿cómo se plantea repuntar? ¿Es por ese lado del comité, como decías antes? Sí, en el frente lo que estiman es que este último mes sí va a tener alguna chispita, pero más que nada, o sea, en pequeñas diferenciaciones, porque es lógico, uno está en una competencia y se tiene que diferenciar. ¿Por qué me vas a elegir a mí y no al otro? Entonces, en las próximas semanas, alguno de estos mensajes enigmáticos va a aparecer o van a crecer en cuanto a su literalidad, digamos. Pero no hay una estrategia de ninguno de los precandidatos que se haga confrontar. O sea, no hay una decisión deliberada de decir, bueno, ahora ponemos toda la carne en el asador y quemamos todo. Sobre todo porque, esto lo conversábamos también con algunos analistas, que ninguno tiene grandes incentivos a atacar a los otros. O sea, por distintas cuestiones, no todos están compitiendo por ser el candidato a presidente. Incluso Cose, que sí lo está haciendo más deliberadamente, tampoco tiene esos incentivos a dar el todo o nada. Entonces hay como un status quo también ahí que juega el factor octubre también, claro. Porque es como que no quieren, saben que hay una situación un tanto comprometida en materia electoral, y en el frente sienten que la unidad es la mejor forma de llevar el barco, digamos. Sí, de hecho, les queda todavía, si bien cada uno de los precandidatos hace su campaña, les queda un acto conjunto. Y bueno, consultando un poco con fuentes del Frente Amplio sobre un poco este acto que hubo en Melo, los precandidatos, como que no hubo ninguna, lo que decían las fuentes es que no hubo ninguna charla previa de Miranda, del presidente del Frente Amplio en particular, por dónde ir o por dónde no ir, pero hubo algunos puntos en común, como las críticas de la oposición, el tema del apoyo a UPM. Pero si te parece, para cerrar, nos vamos con otro datito más de ese... De color, digamos. De ese rincón, digamos, como le decimos acá en El Observador, sobre qué pasó después de ese acto en Melo, en particular con uno de los precandidatos. Porque, por ejemplo, según averiguamos, Miranda, por ejemplo, se fue a cenar a 33 porque era fecha de su cumpleaños, y bueno, se fue con algunos amigos y de ahí volvía para Montevideo. Pero Daniel Martínez, tenía al día siguiente una gira ya pautada por Rocha y 33. Ahí incluso se lo vio llegar a Charqueada y cruzar el río Cebollatí en balsa. Pero bueno, ¿qué hizo después del acto? Atenti. El precandidato estuvo saludando a unos parroquianos del bar El Pepe, frente a la terminal de Melo. Un gran nombre para un candidato oficialista. Bien de bar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo llegó hasta ahí? Fue mediante el senador del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, referente del Frente Amplio en Melo, que hizo un poco de nexo. ¿Y sabemos qué pidieron? Y ahí vamos a ir. Entonces, Pardiñas le había prometido
al encargado del bar, Jesús Liencres, que iba a llevar a Martínez, y entonces cuando termina cuando termina el acto, van al bar. ¿Qué podés esperar de un bar enfrente de la terminal de Melo? Un típico bar antiguo, ¿no? Puerta de madera, cortina de hierro, oscuridad, cuadros de equipo de fútbol. Incluso Liencres, el encargado del bar, contaba que eso antes era una ferretería, entonces a él le gusta darle como toda esa mística rústica. Y ahí estuvo Martínez un rato saludando y charlando, pero entonces, según Liencres, ¿qué se pidió Martínez para tomar? Gin con mirinda. Que no es con Miranda. Que no es con Miranda. Pero con unidad. Pero podría haber sido, porque Miranda estuvo el día anterior en ese mismo bar. Igual, bueno, sobre el gin con mirinda no sé si vale la pena abrir algún comentario. Los defensores del Fernet tampoco. Bueno, acá tiene un fiel militante contrario al Fernet, así que estamos enfrentados en eso. Lo que sí, bueno, también se puede destacar de Martínez una muy ajustada dieta, ¿no? Y un control estricto de los horarios para comer y eso. Se lo ve mucho más flaco. Que también se lo ve en campaña, o nosotros los periodistas que lo seguimos, también lo notamos todo el tiempo. Por ejemplo, el otro día estábamos al borde de una rueda de prensa y sonaba una alarma. Y claro, y es que tiene marcados los horarios en los que tiene que comer alguna fruta. Riguroso el ingeniero. Ahí está, riguroso en las colaciones, como bromean en su equipo. ¿Qué colaciona? Barritas de cereal, manzanas. Y un poco de todo. También se da sus gustos también. En ADM el otro día había mucha manteca en todo lo que tiene que ver con los bizcochos, ¿no? Las medialunas, eso ya era un poco tentador. La medialuna de jamón y queso está muy bien. Bueno, Martínez entonces durmió en Melo, al otro día antes de salir para Rocha, dio una entrevista a estudiantes de bachillerato del Liceo 1 de Melo, y bueno, para un trabajo que estaban haciendo sobre temas electorales. Por acá vamos cerrando entonces esta edición de La Mesa Chica, y a ustedes los invitamos a que sigan el paso a paso de la carrera electoral en todas las plataformas del Observador, tanto la edición papel como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.